Vectores en R2, así se lee, no se dice R al cuadrado, sino que R2 es una notación que habla de vectores en el plano, o sea, cuando nos referimos a un plano XY. En la sección 4.1 de su libro de texto de álgebra lineal de Grossman, los problemas sugeridos de esta sección están en la página 243 del 1 al 25 y 244 del 27 al 46, excepto el 35, y del 49 al 56. Los objetivos de este capítulo para el estudiante son: conocerá las propiedades principales de los vectores en dos dimensiones. Aprenderá, utilizando el producto escalar entre vectores, a definir el concepto de ortogonalidad y la operación de proyección, que es la sección 4.2. La sección 4.1 habla de vectores en el plano, o sea, vectores en R2. Cuando nosotros estemos hablando de vectores en el espacio, será vectores en R3. Vamos con el concepto primero de segmento de recta dirigido. El segmento de recta dirigido de P a Q, denotado por PQ y un rayo o una flecha en la parte superior, aquí está su gráfica, es el segmento de recta que va de P a Q, porque así lo indica su notación. Observe que los segmentos de recta dirigidos PQ y QP son diferentes porque tienen direcciones opuestas. Tienen la misma magnitud PQ y QP, o sea, miden lo mismo, pero tienen direcciones opuestas, entonces se considera que son diferentes. Punto inicial y punto terminal. El punto P es en el segmento de recta dirigido PQ, se denomina punto inicial. Y el punto Q se denomina punto terminal. Pero si yo hablara del segmento QP, Q sería el punto inicial, P sería el punto final. Por eso es importante la notación con la que usted escriba su vector. Las dos propiedades más importantes de un segmento de recta dirigido son su magnitud o longitud y su dirección. Si dos segmentos de recta dirigido, PQ y RS, tienen la misma magnitud, o sea que miden lo mismo, y dirección, observe, tienen la misma dirección, o sea, la misma inclinación, se dice que son equivalentes, sin importar en dónde se localizan respecto al origen. O sea, estos dos vectores son equivalentes porque tienen la misma magnitud y la misma dirección. Aunque, como dice acá, sin importar dónde se localizan respecto al origen. Entonces estamos hablando de dos segmentos de recta dirigido equivalentes. Algo que necesitamos para la definición 4.1.1. Definición geométrica de un vector. El conjunto de todos los segmentos de recta dirigido equivalentes a un segmento de recta dirigido se llama vector. O sea, como dice la definición, el conjunto de todos los segmentos de recta dirigido pueden estar en diferentes posiciones. Equivalente significa que tienen la misma magnitud, la misma dirección. A un segmento de recta dirigido se llama vector, a todo el conjunto. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina representación del vector. Como puede ver acá, se puede mover PQ para obtener un segmento de recta dirigido equivalente. Tengo PQ y lo puedo mover de esta manera. Vamos a ver si nos permite la aplicación. Acá, mire, observe, tiene la misma inclinación, por lo tanto tiene la misma dirección y tiene la misma magnitud porque mide lo mismo. Entonces a eso se llama segmento de recta dirigidos equivalentes. Y al conjunto de estos segmentos de recta dirigidos equivalentes es lo que se denomina vector. A cada uno de ellos, la representación de uno de ellos se denomina representación del vector, que es lo que le indico acá en la definición. En la definición 4.1.2 dice, un vector B en el plano XY es un par ordenado de números reales, entre paréntesis, A, B. Esta es una de las notaciones que se utiliza para representar un vector, que si usted recuerda en las clases anteriores, ya habíamos trabajado con esta notación. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector B. El vector 0 es el vector 0, 0. Puesto que
en realidad un vector es un conjunto de segmentos de rectas equivalentes, se define la magnitud o longitud de un vector como la longitud de cualquiera de sus representaciones y su dirección como la dirección de cualquiera de sus representaciones. Es la misma. Haciendo uso de la representación OR, que en este caso O significa origen, y escribiendo el vector B de la forma A, B, se define la magnitud del vector B, observe, se pone entre segmentos de rectas paralelas, acá, es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Si usted se recuerda, esa fórmula usted ya la ha utilizado en otras clases. Realmente se obtiene del teorema de Pitágoras. Se define la dirección del vector B con sus componentes A, B, como el ángulo θ. Por eso le hablé de la inclinación, medido en radianes. O sea, que la dirección del vector se mide en radianes. Mire, que forma el vector, mire, forma el vector con el lado positivo del eje X. Esto es muy importante. Dos conceptos. El ángulo se mide en radianes y es el ángulo formado entre el vector y el lado positivo del eje X. Por convención, se escoge θ tal que 0 es menor o igual que θ menor que 2pi, o sea, una revolución. De la figura 4.4 se dice que si A no es igual a 0, entonces tangente de θ es igual a B sobre A. Observe acá. Tenemos aquí la representación del vector O, R, cuyas componentes son A, B, o sea, la distancia horizontal A, la distancia vertical B. Aquí tenemos el ángulo θ, observe. Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a recordar que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso sería el vector B, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Y al despejar es donde obtenemos raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, que se va a convertir en la magnitud del vector. Si hay un vector, por ejemplo, OQ, que está en el segundo cuadrante, el ángulo siempre va a ser medido del eje X positivo al vector. Siempre del eje X positivo. En el primero, que está en el primer cuadrante, pues lo mismo, ¿sí? Del eje X positivo al vector. En general, si B es mayor que 0 y A es igual a 0, o sea que su componente A es 0, y tengo 0, B, la dirección no se puede obtener mediante esta fórmula, porque recuerde que en este caso A es 0. Nos quedaría una función indefinida. Por eso se da como definición la dirección de ese vector, que es cuando el ángulo es pi medio, aquí lo tienen. Y la otra dirección, que estaría opuesta, el ángulo sería acá, ya sabe usted, 3 pi medio para B mayor que 0. Estos son la dirección de dos vectores especiales, 0, B y 0, menos B. No se hace por la fórmula, sino que de una sola vez se pone pi medio o 3 pi medio según sea el caso. La magnitud de alfa por el vector B, multiplicar un vector por un escalar diferente de 0, tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. O sea, por ejemplo, aquí tengo el vector B. Aquí dice dirección de alfa por B es igual a la dirección del vector B si alfa es mayor que 0. Y si alfa es menor que 0, va a ser a la dirección del vector B más pi. Te explico eso. Vamos a entender que aquí tenemos el vector B. Mire, la misma magnitud. Si nosotros multiplicamos el vector B por 2, vamos ahora a tener que este va a ser mi nuevo vector. Repito, este es mi vector B. Unidas las líneas azul y verde, tendríamos ahora 2 vector B. ¿Por qué 2? Porque la magnitud, mire, se ha doblado acá, mire. Hay un doble de magnitud. Este con este de color verde. Pero ¿qué sucede con la dirección? Como yo multipliqué el vector B original por un escalar positivo, ¿qué sucedió con la dirección? Bueno, mi dirección
del vector B es teta. Y la dirección del nuevo vector B o del nuevo vector que es 2B sigue siendo teta. Observe, la abertura que hay es la misma. Observa acá, esta abertura es exactamente esta abertura. El ángulo es el mismo. Por eso se dice que si usted multiplica por un escalar positivo, la dirección se mantiene. La magnitud, por supuesto, va a ser el doble en este caso. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos este vector y nosotros venimos, aquí en este caso tendríamos esto, ¿no? Tendríamos este vector del 2b. Pero si este vector, ahora nosotros, de color azul, lo trasladamos, porque ahora va a ser multiplicado por un escalar negativo, va a suceder lo siguiente. Observe, acá, vamos a moverlo un poco más, y ahí lo tenemos. Este es nuestro vector color azul. Entonces vamos a modificar un poco la posición acá. Y ahí tenemos nuestro vector B, que ahora va a estar, mire, opuesto. ¿Ok? Primero lo teníamos hacia arriba, ahora lo tenemos opuesto. Entonces, ¿qué va a suceder con lo que es su dirección? Bueno, de su dirección, observe, va a suceder lo siguiente. Para que usted entienda lo que dice acá, mire, va a ser la dirección del vector B original más pi. Porque si usted identifica este ángulo con este de acá, esto es pi. Por eso dice que cuando usted multiplica por un escalar negativo, la magnitud, pues sencillamente va a ser el doble, porque recuerde que es valor absoluto. Pero la dirección va a ser la dirección del vector original más pi, que es lo que tenemos en esa gráfica. Miremos acá, en este diagrama, cómo se forma un paralelogramo para la suma de dos vectores. Tenemos el vector U y tenemos el vector B, podemos tenerlo acá. Acá tenemos una representación del vector B y acá tenemos una representación del vector U paralelo. Entonces se forma un paralelogramo. La diagonal principal que sale del origen se va a convertir en el vector U más B. Hacerlo algebraicamente es muy sencillo, porque solo suma las componentes A1 más A2 y B1 más B sub 2. Existen dos vectores especiales en R que nos permiten representar a cualquier otro vector en el plano de forma conveniente. Se denota por el vector 1, 0. Entonces tendríamos el horizontal, ¿verdad? Por el símbolo I. Y el vector 0,1, que sería el vertical, por el símbolo J. Si el vector B es igual a los números reales A, B, es cualquier vector en el plano, entonces, como AB es igual a A multiplicado por 1,0, el que tenemos acá, y B por 0,1, ahora nosotros podemos tener una nueva representación de un vector. Primero, únicamente como las componentes reales. Y segundo, utilizando los vectores especiales I, J. O sea que tenemos ya dos notaciones cómo identificar un vector. Con esta representación se dice que el vector B está expresado en sus componentes horizontal y vertical. Los vectores I y J tienen dos propiedades. Ninguno de ellos es múltiplo de otro. En la terminología del capítulo 5, son linealmente independientes. Y la otra es, cualquier vector B se puede escribir en términos de I y J. ¿Qué sucede con la resta? Pues con la resta podemos usar el mismo método del paralelogramo, solo que nosotros queremos restar un menos B, vamos a graficar el vector menos B. Igual vamos a formar el paralelogramo. Definición 413. Vector unitario. Un vector unitario es un vector con longitud 1. Vector unitario tiene longitud 1. Si el vector U es igual a AI más BJ, un vector unitario, entonces la magnitud del vector U es igual a 1.
De manera que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1. Y u se puede representar por un punto en el círculo unitario. Véase la figura. Si teta es la dirección de u, claro que a es igual a coseno de teta y b es igual a seno de teta. De este modo, cualquier vector unitario también se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Ya tenemos una tercera notación de cómo escribir un vector u. Coseno de teta por el vector i, seno de teta por el vector j. Pero vamos a entender un poco, a explicar cómo salen estas expresiones o estas igualdades de a coseno de teta. Usted tiene acá el vector u. Usted tiene su altura, que lo vamos a representar por la letra b. Usted tiene acá su parte horizontal, que la vamos a representar por la letra a. Tenemos acá el ángulo o la dirección del vector u. Y decimos que, como es un vector unitario, esta magnitud, que es la hipotenusa, va a ser 1. Entonces, ¿a qué es igual coseno de teta? Coseno de teta es igual al lado adyacente entre la hipotenusa. Mi lado adyacente, ¿cuál es? A entre 1. Y como A entre 1, me queda A, por eso decimos que coseno de teta es igual a A. Así como lo tenemos acá, mire, coseno de teta igual a A. Bueno, ¿a qué es igual seno de teta? Es igual al lado opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es 1. Por lo tanto, B entre 1 me queda B. Esa es una fórmula que vamos a poder utilizar aun y cuando el vector no sea un vector unitario. Y si no es un vector unitario, nosotros vamos a necesitar conocer la magnitud de ese vector y la colocaríamos aquí. Y nos va a ayudar a encontrar o el valor de A o el valor de B. Aquí tenemos la figura de que estábamos hablando. ¿Sí? Y tenemos nuestro vector, la componente es A, B. El vector se puede escribir como AI más BJ también. Como es un vector unitario, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Este sería la componente horizontal y esta sería la componente vertical. Un concepto que vamos a utilizar cuando estemos en la última unidad aplicando el concepto de vector a estática. Sea B un vector diferente de 0. Entonces, U es igual, mire, al vector B entre la magnitud del vector B. ¿Qué condición o qué propiedades va a cumplir ese nuevo vector U? Es un vector unitario que tiene la misma dirección que B. O sea, que cuando nosotros nos pidan encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector dado, lo único que vamos a hacer en primer lugar es encontrar la magnitud de ese vector y dividir cada componente del vector original entre la magnitud. Así vamos a obtener un vector que va a ser unitario, o sea que su magnitud va a ser igual a 1 y que va a tener la misma dirección. Vamos a los siguientes ejercicios. Encuentre la magnitud y dirección del vector dado. En este tipo de ejercicios donde le piden la magnitud y la dirección, yo les recomiendo graficar el vector. Por ejemplo, el número 4 dice menos 4. Tómelo esto como X y este como Y. Menos 4 menos 4. O sea, menos 4 para X, menos 4 para Y. Ese vector va a estar en el tercer cuadrante y eso es muy importante por lo que le voy a explicar a continuación. Aquí tendría yo entonces mi vector B. Este sería mi vector B. Componente menos 4, negativo, menos 4, negativo. Entonces la intersección va a ser realmente mi vector. Vamos a ver si podemos reducirlo un poco para que usted no tenga dudas de que sale de la intersección. Aquí tenemos menos 4 y acá tenemos menos 4. Entonces, este punto acá sería el punto final en medida de lo posible. Vamos a hacerlo un poco aquí y ahí lo tenemos. ¿Sí? Punto final. Ahí está. Ese es nuestro vector B. Bueno, nos piden la magnitud. Voy a escribir en primer lugar el vector B de esta forma. Mire, recuerde, esto es A, esto es B. ¿Recuerda usted la fórmula de la magnitud? Bueno, la fórmula de la magnitud es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, la magnitud del vector B, cuya notación es esta,
es igual a la raíz cuadrada de negativo 4 al cuadrado más negativo 4 al cuadrado. Usted hace esta operación en su calculadora y le va a quedar raíz cuadrada de 32. Recuerde que esto es la magnitud, siempre va a ser positiva, ¿verdad? Entonces nosotros podemos concluir que la magnitud del vector B, escrito de otra manera, 32 se puede escribir acá como 16 por 2. Raíz cuadrada de 16 es 4 por la raíz cuadrada de 2. Y ahí tendríamos entonces la magnitud del vector B. Esa parte es lo más sencillo. Ahora vamos a encontrar la dirección. Yo quiero que usted tome su calculadora y aplique esta fórmula de tangente de B sobre A. Encontrar la dirección es despejar para el ángulo. Usted aprendió en trigonometría, en este caso va a utilizar una función trigonométrica inversa, tangente inversa, de B sobre A. Pero nosotros ya conocemos P, ya conocemos A. Entonces, si usted coloca, P es menos 4 y A en este caso también es menos 4. Yo quiero que usted tome su calculadora, ¿verdad? Me la ponga en radianes. Recuerde que el ángulo se mide en radianes. Eso es muy importante. Tangente inversa. Y coloca usted, en este caso, vamos a colocarle acá, tangente inversa. Y vamos a tener menos 4 entre menos 4. Al darle clic en el igual, me va a dar un cuarto de pi. O sea, yo concluyo acá que teta es un cuarto de pi. Pero aquí es donde está lo interesante y la razón por la cual es importante graficarlo. Un cuarto de pi, realmente su calculadora lo que le está dando es un ángulo de referencia. Esa no es la respuesta de la dirección. Y ojo, porque ejercicios de este tipo se puede salir en una evaluación. Entonces, la dirección no es un cuarto de pi. Lo que le está diciendo que es un cuarto de pi es lo siguiente. Aquí le está diciendo, el dato que le dio la calculadora es este, un cuarto de pi. Entonces, ¿cuál va a ser mi dirección? Aquí yo tengo que recordar que mi dirección se mide desde el eje X positivo hasta el vector. Por lo tanto, a ese un cuarto de pi, yo tengo que sumarle pi. Y mi respuesta de mi dirección sería la siguiente. Un cuarto de pi más pi. Entonces acá en pi tengo 4 cuartos más un cuarto, me va a quedar 5 cuartos de pi. Y cuando a mí me pregunten cuál es la dirección de ese vector, yo voy a decir 5 cuartos de pi. Por eso es importante que usted comience por graficar el vector. Nos piden la magnitud del vector b, cuyas componentes son 6, menos 8. Ya sabemos que la magnitud es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En el libro, cuando hablan de un vector, lo que hacen es ponerlo en una notación ahí en negrita. Nosotros le vamos a colocar una semiflecha en la parte superior. Pero si coloco aquí, estoy hablando de un vector. Necesito colocarle las barras verticales para hablar de la magnitud del vector, que va a ser igual. ¿Cuál es el valor de A? Bueno, usted va a observar que el valor de A es 6. 6 elevado al cuadrado. Más, ¿y cuál es el valor de B? El valor de B es negativo 8 elevado al cuadrado. Coloca usted esta información en su calculadora y va a tener ya rápidamente la magnitud del vector. Encontrar la magnitud del vector realmente es bastante sencillo. Vamos a tener raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que va a ser 36, más 8 al cuadrado, que va a ser 64. Usted le pone el igual y le va a quedar que es 10. La magnitud del vector es 10. ¿Qué es 10? Por ejemplo, si usted observa este vector de color azul, esto es 10.000. Esta longitud pueden ser 10 kilómetros, pueden ser 10 millas, 10 pies. Eso es
la magnitud del vector. Si yo ubico este vector, la parte positiva, x, 6, y la parte negativa, 8, es 10. Entonces, vamos a poder ubicar este vector en el cuarto cuadrante. Vamos a encontrar la dirección. Recuerde que esta es la fórmula para encontrar la dirección y que al despejar para el ángulo θ, usted va a tener tangente inversa de B sobre A. B en este caso es negativo 8 y A es 6. Al obtener esta respuesta, usted va a su calculadora, no se le olvide, debe estar en radianes, y coloca tangente inversa de la fracción negativo 8 entre 6. La respuesta le va a dar en decimales negativo 0.93, redondeado. La pregunta es, ¿esta respuesta que he obtenido es mi respuesta de dirección o tengo que sumarle o restarle algo? Bueno, como usted tiene graficado su vector en el cuarto cuadrante, el negativo lo que indica es que está medido aquí a favor de las manecillas del reloj. Recuerde usted, cuando el ángulo es negativo, significa que está medido a favor de las manecillas del reloj. Entonces, está indicando que este ángulo es negativo 0.93. Pero recordemos la definición de dirección. La definición de dirección es dos conceptos. Debe estar medido en radianes, sí, está medido en radianes, y es la medida del eje X positivo al vector. ¿Sí? Entonces, esta respuesta sí es correcta. Esta respuesta se va a tomar como la dirección del vector B y que coincide con el ángulo de referencia que nos da la calculadora. En el ejercicio 21 nos dan dos vectores, el vector U y el vector B. Primero nos piden sumar. Bueno, sumar sencillamente es escribir sus componentes, menos 3,2 y sus componentes 4,5. Y la respuesta de U más B va a ser igual menos 3 más 4, 1. Y 2 más 5, 7. Y ahí está la respuesta algebraicamente. Esas son las componentes. Miren, menos 3 más 4, ¿qué me queda? 1 positivo. Y 2 más 5, 7. Pero hagámoslo gráficamente porque es el método del paralelogramo que le va a servir para resolver problemas aplicados. Bueno, nosotros tenemos acá mi vector U, que recuerde que es menos 3, 2. Ahí está. Y tenemos nuestro vector B, que es 4,5. Aquí está el vector B. Vamos a colocarle su nombre, vector B, y acá, vector U. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Lo que usted va a hacer ahora es formar un paralelogramo. Por eso voy a copiar exactamente el vector U y lo voy a colocar paralelo y me queda aquí. Ahora voy a hacer lo mismo con el vector B. Voy a copiarlo porque tiene que ser de la misma magnitud y paralelo para formar un paralelogramo. Entonces usted tiene su paralelogramo. La respuesta de U más B va a ser igual a la diagonal que sale del origen y que intercepta esas dos representaciones anteriores. Aquí, más o menos, ahí está. Y esa va a ser mi respuesta gráficamente. O sea que ese en color rojo va a ser el vector U más B. Si usted observa las componentes que nos dio, mire, 1 y 7 para Y. Coincide con lo que obtuvimos algebraicamente. Ahí está. Vamos acá al vector U menos B. O sea, nos están hablando, mire, el vector U y nos están hablando del vector B. Eso es lo que tenemos inicialmente, ¿verdad? Pero recuerde que nos piden U menos B. Bueno, algebraicamente eso va a ser muy sencillo. Lo que usted va a hacer es restar menos 3 menos 4, le va a quedar menos 7. Y 2 más 5,
2 menos 5 le va a quedar menos 3. ¿Me sigue acá? Menos 3, menos 4, le queda menos 7. Y 2 menos 5, le queda menos 3. Ahora hagámoslo gráficamente, ya lo hicimos algebraicamente. Nos dice U, o sea, el vector U, pero ahora nos dice el vector B. ¿Y cómo está el vector B? Como es negativo, usted en vez de ponerlo en la parte superior, lo pone en la parte inferior. Lógico que aquí, ahora yo voy a tener esto acá. Y acá, esto se va a convertir en su punto inicial. Y usted viene y hace lo mismo que anteriormente. Copia el vector U y va a formar un paralelogramo. Se va a tener acá el vector U, copia el vector negativo B. Recuerde que este ya es el vector negativo B acá. Y lo único es que va a cambiar aquí su dirección, ¿verdad? Este va a ser ahora, este va a ser un punto de inicio. Entonces, ¿qué sucede? Ya formó un paralelogramo. Recuerde, este va a ser su vector U. Sigue siendo el mismo porque así lo dice la expresión U. Pero ahora acá ya no voy a tener B. ¿Qué voy a tener? Voy a tener negativo P. Este va a ser mi nuevo vector. Va a tener la misma magnitud que el vector original, pero va a tener dirección opuesta. Y ahora lo único que tienen que hacer ustedes es colocar la diagonal. Ahí usted va a tener su diagonal y observe, menos 7, que sería este valor para la A, y menos 3, que sería para la B. Y ahí tendríamos nosotros la respuesta de U menos B a través del método de paralelogramo. Para terminar, tenemos el ejercicio acá. Esta es la expresión nada más que representa U menos B. El vector 3U. Pues esto es bastante sencillo. Solo multiplique 3 por menos 3 por 2 y ahí va a tener su respuesta. 3 por menos 3 le va a dar menos 9 y 3 por 2 le va a dar 6. Dejo a usted que lo haga gráficamente. O sea, usted va a graficar primero el vector U, que es menos 3,2, y luego va a multiplicar 3 veces esa magnitud. Quiere decir que ese vector se va a repetir 3 veces y le aseguro que las coordenadas que va a obtener es menos 9,6.